Hola a todos, mi nombre es Federico Garay y soy analista de research de YOL Invertir Online. En esta oportunidad voy a tratar el tema de la deuda pública provincial. Voy a abordar estos 5 ejes. En primer lugar, voy a tratar el tema del estado de situación al 31 de diciembre de 2020 de la deuda pública provincial, ver en qué jurisdicciones se alocaba la mayor parte de la deuda y qué instrumentos financieros concentraban la mayor parte también de la misma. Por otro lado, y en segundo lugar, voy a hablar sobre los títulos provinciales en pesos, ver su liquidez y cómo están posicionados actualmente frente a los títulos soberanos. En tercer lugar, voy a desarrollar el tema de los títulos provinciales en dólares, ver cómo se llevaron adelante las reestructuraciones de las provincias en el año 2020 y en lo que va a 2021, y voy a entrar más en detalle en particular en la reestructuración de la provincia de Buenos Aires. En cuarto lugar, voy a ver el tema de la posición fiscal de 5 jurisdicciones en particular, a saber, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, la provincia de Neuquén y la provincia de Santa Fe. Ahí voy a presentar algunos indicadores al cuarto trimestre de 2020, como el balance fiscal, el stock de deuda y algunos ratios de cobertura, así como también las necesidades de financiamiento en los últimos 10 años. Como conclusión y en último lugar, voy a presentar qué oportunidades de inversión creemos destacar en este momento. De acuerdo al último informe consolidado de la Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial al 31 de diciembre de 2020, el stock total de la deuda pública provincial ascendía a 24.278 millones de dólares, de la cual el 80% estaba en moneda extranjera y el otro 20% en moneda local. El 65% de la deuda total se concentraba en 3 jurisdicciones: en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. A nivel nacional, la deuda alcanzó los 335.000 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2020, esto es el 103% del PBI. Para tener la dimensión de la deuda provincial, la misma equivale solo al 7,2% de la deuda de la nación. En términos de la deuda a nivel de instrumento financiero, el 65% de la misma estaba concentrada en lo que son bonos en moneda extranjera. Por último, cabe destacar que en 2020 y en lo que va de 2021, 11 provincias debieron reestructurar su deuda producto del contexto macroeconómico y en el marco de la renegociación de la deuda de la nación. Dentro de la curva subsoberana en pesos, son actualmente 9 los títulos que cuentan con liquidez para ser negociados en el mercado secundario. Se caracterizan por ser títulos que pagan cupones en función de la tasa de interés Butler más un margen definido en las condiciones de emisión. Si comparamos los títulos provinciales con los títulos soberanos en pesos, vemos que algunos títulos como el BNY 22, el SFA 23 y el BAY 23 presentan tasas internas de retorno con una diferencia de entre 500 y 1000 puntos básicos sobre títulos soberanos como el PR15 y el AA22 de similar duración modificada. Por otro lado, si comparamos estos retornos nominales de los títulos provinciales con las estimaciones de la tasa de inflación para los próximos 12 meses o incluso para el año 2022, que va a estar en torno al 43%, repito, sobre las proyecciones del relevamiento de expectativas de mercado elaborado por el Banco Central, vemos que estos retornos presentan una tasa de interés real que está entre el 7 y el 11%. No obstante, si bien todos estos títulos han cotizado en el mercado secundario a lo largo de este año, hay algunos títulos que cuentan con más liquidez que otros. Este factor es particularmente importante para aquellos inversores
que no pretenden mantener la inversión en los títulos hasta su vencimiento. Si vemos las 175 ruedas que hubo desde el 4 de enero hasta el 17 de septiembre, vemos que los más operados fueron aquellos títulos de la provincia de Buenos Aires, como el PBA 25 y el PBI 22. Por otro lado, dentro de los títulos destacados por su tasa interna de retorno, el más operado fue la letra de Neuquén BNY 22, seguido por el bono BAY 23 de Córdoba. Debido al contexto macroeconómico y en el marco de la renegociación de la deuda de la nación llevado a cabo el año pasado, 11 provincias debieron reestructurar su deuda en dólares, lo que conllevó el aplazamiento de los pagos y la reducción en la tasa de interés de los cupones. Las 11 provincias que reestructuraron su deuda son Mendoza, Neuquén, Chubut, Río Negro, Córdoba, Salta, Entre Ríos, Jujuy, Chaco, Buenos Aires y La Rioja. En cuanto a su negociación, únicamente los bonos surgidos de la reestructuración de la deuda de la provincia de Buenos Aires cuentan con liquidez para ser negociados en el mercado secundario. El 30 de agosto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires anunció que la aceptación del canje fue del 93,23%, logrando mediante el uso de las cláusulas de acción colectiva un canje del 97,66% de su deuda. Este acuerdo se llevó a cabo luego de 20 prórrogas y de más de 15 meses en cesación de pagos. Si comparamos los nuevos bonos en dólares de la provincia de Buenos Aires con los bonos soberanos en dólares con legislación extranjera, vemos que estos nuevos bonos provinciales presentan una estructura de pagos de cupones con una tasa de interés promedio más alta. Esto se puede ver a través del rendimiento corriente, que es una medida de rentabilidad que tiene en cuenta el pago de los cupones en términos de la cotización actual. Sin ir más lejos, si tomamos las cotizaciones de cierre al 17 de septiembre, observamos que los bonos de la provincia BA37D y BB37D poseen un rendimiento corriente por encima del 7%, lo que está muy por encima del rendimiento corriente que ofrecen los bonos soberanos en dólares como el GD29 o el GD30, cuyas tasas están entre el 1 y el 2%. El rendimiento corriente es importante particularmente para aquellos inversores de renta fija que quieren percibir un retorno conocido más allá de la variación de precio de los títulos en cuestión. La importancia de tener tasas de interés relativamente atractivas se pudo apreciar con la evolución en las cotizaciones de los bonos soberanos surgidos de la reestructuración de la deuda que se llevó adelante el año pasado y que se terminó de concretar en septiembre de 2020. En particular, los bonos 2038 y 2041 tuvieron variaciones que no fueron tan negativas como el resto de los bonos, posiblemente producto de pagar cupones más atractivos que el resto de los bonos reestructurados y también producto de tener mejores cláusulas legales. Por otro lado, y volviendo a los bonos provinciales en dólares y yendo en particular al bono de la provincia de Buenos Aires BA37D, que tiene una emisión en términos de valor nominal de 6.202 millones de dólares, vemos que si hacemos un análisis de sensibilidad y tomando la cotización de cierre al 17 del 9 y un dólar de 171 pesos con 44 centavos, el bono presentaba una tasa interna de retorno del 17%. Si se diera un escenario favorable en el que haya una contracción
de las tasas de interés en 250 puntos básicos, se daría una variación en el precio del bono que sería del 14% en dólares. Mientras que si se diera una expansión de las tasas en un contexto más desfavorable, en el que las tasas se expandieran en la misma magnitud, es decir, en 250 puntos básicos, esto desencadenaría una caída en su precio del 12% en dólares. En definitiva, estos son los bonos que fueron emitidos luego de llegar a acuerdos con los acreedores privados, y acá tenemos un poco más en detalle cómo se llevó adelante la reestructuración de la provincia de Buenos Aires y cuáles fueron los bonos emitidos. En este caso, estos 3 nuevos bonos que ya se pueden negociar en el mercado secundario y que en particular están teniendo mayor liquidez en su cotización en pesos. Por eso estos tickers como el BA37D y el BB37D son los tickers en pesos de estos bonos provinciales en dólares. Así que bueno, a través de la plataforma de Invertir Online ya pueden también negociar estos bonos en el mercado secundario. Con respecto a la situación fiscal de estas 5 jurisdicciones, se puede apreciar que las provincias de Santa Fe y Córdoba evidencian una mejor posición fiscal que las otras 3 jurisdicciones. Esto lo podemos ver tanto a partir de los indicadores al cuarto trimestre de 2020, con un balance fiscal superavitario, stocks de deuda promedio menores y ratios de cobertura que superan a los ratios de las otras 3 jurisdicciones, como así también a través de las necesidades de financiamiento que se calculan a partir del resultado fiscal más los pagos de amortizaciones e intereses de la deuda. Si observamos los últimos 10 años, vamos a ver que las necesidades de financiamiento se mantuvieron en niveles bajos, tanto para Córdoba como para Santa Fe. En particular, en el año 2020, las necesidades de financiamiento fueron de apenas el 0,6% para el caso de Córdoba, mientras que en el caso de Santa Fe no tuvo necesidad de financiamiento en 2020, ya que los ingresos totales superaron a los gastos totales y a los pagos de sus obligaciones financieras. Haciendo este análisis, podemos decir que estas 2 provincias presentan una situación de menor riesgo crediticio con respecto a las otras 3 jurisdicciones, por lo que deberíamos privilegiar las emisiones de estas provincias por sobre las otras 3. En conclusión, los títulos provinciales en pesos aparecen como una alternativa de inversión interesante para aquellos inversores con un perfil moderado que quieran colocarse a tasa, con un rendimiento estimado por encima de la tasa de inflación proyectada para los próximos 12 meses. Teniendo en cuenta la liquidez, la situación fiscal y la tasa interna de retorno estimada, los títulos BAY23 y BNY22 son los más atractivos. Por el lado de los bonos provinciales en dólares, vimos que en su gran mayoría no cuentan con liquidez para ser negociados en el mercado secundario. No obstante, los bonos de la provincia de Buenos Aires en particular, en su cotización en pesos, sí cuentan con cierta liquidez y representan una oportunidad para diversificar el portafolio de aquellos inversores ya posicionados en títulos soberanos en dólares. El título BA37D cuenta con una tasa interna de retorno del 17% en dólares y un cupón promedio del 6,35%. Hasta aquí el análisis de la deuda pública provincial. Los invito a leer el informe sobre este tema que le dejamos en la descripción. Hasta la próxima.